El Evangelio de este domingo y los Evangelios de todos estos domingos está sacado del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Ese discurso hermosísimo de Jesús sobre el pan de vida. Jesús les anuncia a los hombres, después de haberles dado de comer el pan multiplicado, ¿se acuerdan la multiplicación de los panes? Bueno, les anuncia un milagro superior. Le dice, bueno, yo les di de comer el pan del estómago, pero ahora les voy a dar el pan del alma. ¿Cuál es ese pan del alma? Yo, mi carne. ¿Cómo puede ser esto? Y sí, eso es la Eucaristía, chicos. Esa es la comunión, el sacramento que contiene el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y como la Eucaristía es Cristo y Cristo es Dios, la Eucaristía es el centro de la historia, porque Dios es el centro de la historia, todo gira alrededor de Él. Fíjense que si nosotros, por ejemplo, nos paramos acá en el medio, en la Eucaristía, podemos mirar al pasado, podemos mirar al presente y podemos mirar al futuro. Y la Eucaristía le da sentido al pasado, le da sentido al presente y le da sentido al futuro. Y la podemos considerar en cualquiera de esos tres aspectos. Por ejemplo, si nosotros consideramos la Eucaristía mirando hacia el pasado, llegamos hasta el sacrificio de la cruz. Hace unos domingos decíamos que Jesús se presentó en el Evangelio como el grano de trigo. Él dijo, el grano de trigo, para que dé mucho fruto, tiene que caer en la tierra y tiene que morir. Y si no muere, no da fruto. Bueno, Jesús estaba enseñando eso y lo estaba diciendo de Él mismo. Él es el grano de trigo que cayó en la tierra cuando se hizo hombre y bajó del cielo, que fue hundido en el surco del dolor, que fue aplastado, que fue pisoteado, que fue triturado, que fue molido, como uno le pica, le muele, le pisa la comida a un bebé porque tiene dientecitos de leche y no puede comer, sino no puede masticar. Uno le pisa bien todo para que pueda digerirlo. Y eso fue Cristo. Se dejó moler, se dejó pisar, se dejó triturar para que nosotros con nuestros dientes de leche lo pudiéramos recibir. La Eucaristía hace presente el sacrificio del Calvario. Cuando nosotros recibimos la comunión, estamos recibiendo no otro, es el mismo cuerpo de Cristo que fue despedazado en la cruz. Estamos tomando la sangre que chorreó de ese corazón abierto de Jesús en la cruz, la misma sangre que corrió de sus llagas, de las heridas de los clavos. Cuando nosotros venimos a misa, nos estamos ubicando al pie de la cruz, en la cima del Calvario. Por eso todos los altares del mundo están más elevados que el resto de donde están ustedes, por ejemplo, porque el altar simboliza el Calvario y la misa es la actualización del sacrificio de la cruz. No es un simple recuerdo. El otro día, el 17 de agosto, levanten la mano los que estuvieron en el acto, acá en Quemo, a ver, o los que tuvieron acto en la escuela, a ver, muy bien, bájenla. ¿Qué pasó el 17 de agosto? ¿Cuándo? Ahora, el otro día, el 17 de agosto del otro día murió. ¿Murió o no murió ahora? ¿Y el 25 de mayo qué recordamos? ¿Y el 9 de julio qué recordamos? ¿Y el 9 de julio no se declaró independencia ahora del mes pasado? ¿Va? Entonces, ¿sí o no? Se conmemora, muy bien. Pero se repite eso, vuelve a suceder eso, ya está. El 25 de mayo, acá en Quemu, ¿ustedes vieron en la calle a French y Beruti? ¿Por qué? Pues ya se murieron, ya están muertos.
Y entonces las fechas patrias nosotros las recordamos. ¿Por qué las recordamos? Porque nos hace mucho bien. Si como un pueblo queremos caminar hacia adelante y subir hasta el cielo, tenemos que hundir las raíces en la verdad del pasado. Y está muy bien que lo hagamos así. Pero son fechas históricas que pasaron y no vuelven, ya está, quedó en la historia. En cambio, la misa no es un simple recuerdo. Misteriosamente, en cada misa, Cristo se vuelve a inmolar. La misa es la actualización del sacrificio de la cruz, no es el recuerdo, es la actualización. O sea, la Eucaristía hace presente el sacrificio del Calvario. Fíjense de qué manera. Como nosotros no podemos viajar en la historia, como nosotros no podemos retroceder 2000 años para atrás, Dios se adelanta 2000 años y llega hasta nosotros. Eso es la Eucaristía. Como nosotros no podemos ir hasta el Calvario viene hasta nosotros. La Eucaristía nos sitúa al pie de la cruz. Si la miramos hacia atrás, si miramos hacia el pasado, cada misa es ubicarnos junto a la Virgen y a San Juan al pie de la cruz. Es la actualización del sacrificio del Calvario. ¿Se entiende esto? Bueno. Si la miramos hacia el presente, la Eucaristía, ¿qué hace? Nos une íntimamente con Jesucristo. Fíjense que hay muchas maneras de unirnos con Dios. Nosotros nos unimos con Dios, por ejemplo, cuando rezamos, nos unimos con Dios cuando le ofrecemos algo que no nos gusta, hacemos un pequeño sacrificio, nos unimos con Dios cuando hacemos una obra de caridad, por ejemplo, una limosna, nos unimos con Dios cuando obedecemos en casa. Hay tantas formas de unir el alma con Dios, pero ninguna de esas es tan perfecta como la Eucaristía. Cuando nosotros lo recibimos a Jesús en la Eucaristía, Él nos transforma en Él. Fíjense que cuando nosotros comemos, por ejemplo, el pan o cualquier alimento del cuerpo, ¿qué pasa con ese alimento? Nosotros lo comemos y empieza a trabajar el organismo. Los jugos gástricos, la panza, el estómago empiezan, primero los dientes lo trituran, después uno lo traga, después empiezan a tragar. Y uno come una vez, come otra vez, y va comiendo, y de esa manera el cuerpo, el organismo va asimilando esos alimentos. Y uno se va poniendo fuerte, va creciendo, se va desarrollando. O sea que esos alimentos se transforman en parte de nuestro ser. Son asimilados por nosotros. ¿Sí o no? Bueno, cuando comulgamos es al revés. No es que nosotros asimilamos a la Eucaristía y la transformamos en nosotros. Es al revés. La Eucaristía nos transforma en ella. Jesucristo nos transforma en Él. Nos cristifica, nos endiosa. Dice San Agustín que cuando nosotros recibimos a Jesús, no se transforma Él en nosotros como el alimento de nuestro cuerpo, sino que nosotros nos transformamos en Él, que es el alimento de nuestra alma. No hay forma de unión más perfecta para el hombre en esta vida que recibiéndolo a Jesús. Ya no somos dos, se hace una sola carne, la de Él y la nuestra. Entonces, si miramos a la Eucaristía hacia atrás, la Eucaristía nos hace presente el sacrificio del Calvario. Si la miramos hacia el presente, digamos, ahora nos une íntimamente con Jesús. Pero decíamos también que la Eucaristía es el centro de la historia y que también la podemos considerar mirando hacia el futuro, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Podemos viajar para atrás hacia el pasado? ¿Y podemos viajar hacia el futuro? No. Y sin embargo con la Eucaristía, de alguna manera, sí. La Eucaristía, ya que no podemos ir para atrás, nos trae el pasado y lo hace presente, y también nos adelanta el futuro. Jesús dice en el Evangelio de hoy, el que come mi carne tiene vida eterna. O sea que la Eucaristía es prenda de inmortalidad. Es fruto y es semilla a la vez. Cuando uno siembra una semilla, tiene que esperar para que dé fruto, ¿sí o no? La Eucaristía es semilla y fruto.
Si la consideramos mirando para atrás, es fruto, porque Jesús aplica a nuestras almas los frutos de su muerte, todos los méritos de su sangre derramada. Y si la miramos hacia adelante, hacia el futuro, es semilla, es germen. ¿De qué? De inmortalidad. Nos hace inmortales, no moriremos jamás. ¿Qué quiere decir? ¿Que nunca nos vamos a morir en esta vida? No, no quiere decir eso. Cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y aunque muera vivirá, se está refiriendo a la vida del alma, a la vida eterna, no a la vida del cuerpo. Vamos a morir algún día todos, vamos a ir al cementerio, pero la Eucaristía no es para eso. Cada alimento tiene que nutrir de acuerdo a sus propiedades. El alimento del cuerpo nutre para las necesidades del cuerpo, y la Eucaristía, que es alimento celestial, nutre para la vida del cielo, para la vida celestial. Nos adelanta la resurrección, y por eso fíjense que en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando Dios iba acompañando al pueblo por el desierto? ¿Quién lo iba conduciendo al pueblo de Israel? ¿Cómo se llamaba el caudillo que dio Eliquel, que separó el mar en dos? Muy bien. Moisés iba conduciendo al pueblo. Y durante todos esos años que tardó la travesía en el desierto, ¿alguien se acuerdan qué iba comiendo el pueblo en el desierto? ¿Podían ir a comprar en los kioscos ahí en un desierto? Iban a la panadería y compraban tortitas con grasa, ¿no? ¿Y qué comían? Sí, galletas también, pan, sí, y asado y canelones, todo. ¿Saben por qué? Porque lo que comían se llamaba el maná, ¿se acuerdan? No son las galletitas maná. El maná, que era un alimento milagroso, y cada uno que lo recibía, lo saboreaba de acuerdo al alimento que más le gustaba. Por eso digo, era como si fueran canelones o galletas o asado. Cada uno lo recibía y le gustaba como le gusta el manjar que más quiere. Y durante todos esos años, 40 años en el desierto, Dios los alimentó así. El maná los fortalecía, los alimentaba, los nutría, les daba fuerza para seguir caminando. Ahora, fíjense que cuando llegaron a la tierra prometida, dejó de caer el maná. Ya no hacía falta. Ya en la tierra prometida podían trabajar la tierra, podían procurar sus propios alimentos, podían salir a comprar. Ese maná fue un anticipo de la Eucaristía. La Eucaristía la necesitamos acá, en la tierra, en nuestro peregrinar hacia el cielo, porque nos da fuerza, porque nos permite avanzar hacia el cielo. Pero una vez que lleguemos a la tierra prometida, una vez que lleguemos al cielo, no la vamos a necesitar más. Ahí vamos a tener un divino banquete donde podríamos decir que Dios va a atender los manteles como Padre que es y nos va a esperar en ese gran banquete eterno. Para ese banquete eterno la Eucaristía nos prepara, ya nos está anticipando algo de la gloria futura. El que come ese pan no morirá jamás, tiene la vida eterna. ¿Se entendió? ¿Seguro? Bueno, entonces, ¿por qué la Eucaristía es el centro de la historia? Y porque la podemos explicar y la podemos referir a cualquier tiempo, al pasado, al presente o al futuro. Si la miramos al pasado, dijimos la Eucaristía es el sacrificio de la cruz. Y cuando comulgamos, recibimos el cuerpo que Cristo asumió y por el cual sufrió en la cruz. Si la miramos hacia el presente, la Eucaristía nos une con Jesús de la forma más íntima que uno se puede imaginar. Y si la miramos hacia el futuro, la Eucaristía nos hace inmortales, porque es una prenda del cielo, anticipo de esa visión que no terminará jamás. ¿Qué le vamos a pedir a la Virgen? Que nos ayude a recibir a Jesús cada vez mejor. Que cada comunión que hagamos sea mejor que la del domingo anterior. Esa oración hermosa que rezamos en la acción de gracias del alma de Cristo, ¿se acuerdan? Cuando decimos, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que jamás me separe de ti. Esa gracia le pedimos a la Virgen. Que cuando comulguemos, Jesús nos esconda bien dentro de su llaga. Y que no permita que jamás nos separemos de Él. Que cada comunión sea mejor que la anterior
para que algún día lleguemos al cielo y lo podamos contemplar cara a cara y frente a frente y participar eternamente en el banquete celestial.